Bueno, buenos días o no, tardes en realidad a todos. Bueno, hoy continuamos con los seminarios como todos los lunes y hoy voy a presentar a la doctora Alicia López Méndez. Bueno, ella es en realidad licenciada en zoología y también profesora en biología de la Universidad Nacional del Nordeste. Bueno, he trabajado por mucho tiempo en citogenética clásica y molecular, cuando realizó también su doctorado bajo la dirección de Aureliano Fernández y Lidia Poggio. Ella trabajó con el complejo poliploide turnera unifolia, y luego también realizó un postdoc en el Darwinium bajo la dirección del doctor Morrone, donde continuó trabajando en este instituto en Darwinium en Buenos Aires durante 9 años, con múltiples estancias también en el extranjero, entre ellas algunas en Canadá, Austria y en Estados Unidos. Así que actualmente la doctora Alicia es investigadora asistente de CONICET, trabaja en la Unidad Integrada de Balcarce, además también es profesora adjunta de Botánica Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y además también es curadora del Herbario Val en Balcarce. Así que bueno, muchas gracias Ali. Eh, bueno, esperamos sobre tu presentación, que nos vas a contar sobre los desafíos y cómo se determinan un poco las líneas de investigación en botánica. Si querés podés compartir pantalla. Ahí estamos. Genial. ¿Estamos? Sí, perfecto, quedamos perfecto. Sí. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Bueno, primero que todo, muchas gracias a las organizadoras, porque la verdad es que es un ciclo de seminarios que está siendo como muy provechoso y muy ilustrador. Así que bueno, gracias a las organizadoras, gracias Rocío por la presentación. Bueno, yo les voy a contar, puse este título, Nuestras líneas de investigación en botánica, con la pregunta de si es un libre albedrío, o una libre elección, o hay atrás una planificación estatal, o este juego con el determinismo filogenético, que ahora les voy a contar un poquito. Recordando un poco los seminarios anteriores, las colegas empezaban siempre contando su principal línea de investigación y después nos contaban sus otras actividades en divulgación o en extensión. Bueno, yo voy a hacer al revés, les voy a contar primero mi lado B y después les voy a contar en qué trabajo en botánica propiamente dicho. Entonces, a ver, primero las voy a invitar a pensar ustedes mismas cómo eligieron sus temas de trabajo, sus temas de tesinas o el tema de los temas de tesis, de las tesis de maestría, doctorales, o los temas con los que trabajan ahora para las que están en carrera. Y la otra pregunta es cuán enteradas están de que existen o de qué es una política pública y de cuáles son en particular las políticas públicas en ciencia y tecnología. Entonces, teniendo esto presente, les voy a compartir un poco el camino que yo hice. Bueno, entonces, el caminito. Bueno, yo creo que los que estamos acá compartiendo esto, hicimos un caminito similar. Algunas, bueno, yo pienso en realidad que el caminito empezó en salita de 4, pero si nos ponemos en la parte más académica, tenemos hecha una licenciatura, o una licenciatura y un profesorado. Después, bueno, algunos hicieron maestría, yo hice directamente el doctorado. 1, 2 o varios postdoctorados, y como el final que se le vislumbraba al inicio de esto era el ingreso a la carrera del investigador científico. Entonces, bueno, este caminito, como ven, tiene, puse todos los logos de las instituciones por las que fui pasando y que me fueron financiando en este camino. Las universidades nacionales, la del Nordeste, la Universidad de Buenos Aires, los institutos de investigación, el Instituto de Botánica del Nordeste, el Darwinium, por supuesto el CONICET, la agencia de promoción, que, bueno, que da becas y que da subsidios. Entonces,
solamente para relacionar este camino que hacemos en la formación, de cómo llegamos a ser o constituirnos en investigadoras, y todas estas instituciones que nos amparan. Por supuesto que este camino siempre todas atravesamos nuestras crisis, incertidumbres, y cuando yo entré a carrera, es el mismo año que entré a carrera, dije, uy, y ahora me va a sobrar el tiempo, entonces, ¿qué hago con, qué más puedo hacer? Yo siempre tuve como otra incertidumbre paralela, digamos, y en un momento pensé, bueno, empiezo a estudiar sociología, después dije, no voy a hacer un CBC de nuevo. Entonces apareció una convocatoria para una maestría en política y gestión de la ciencia y la tecnología, y a la par una convocatoria para el financiamiento para esta maestría. Entonces dije, bueno, me presento al financiamiento, si me sale, hago la maestría. Así que me salió el financiamiento y empecé la maestría. Entonces, esta es una maestría en política y gestión de la ciencia y la tecnología de la Universidad de Buenos Aires. Entonces yo de día era investigadora en el Instituto de Botánica Darwinian, ahí arriba está la foto con todos mis compañeros en ese momento, y a la noche, durante casi 3 años, cursé esta maestría, y esta foto que ven abajo hicimos un viaje de egresados, donde fuimos a Bariloche a visitar el INVAP y a conocer el Balseiro, entre otras cosas. Entonces, hacer esta maestría fue muy, muy formativo, y también fue un momento feliz, así que les comparto un poco esto. Pero entonces, bueno, volviendo al eje y a las preguntas, una de las cosas que aprendí en la maestría es que existe un sistema de ciencia y tecnología, y que formamos parte de este sistema, entonces por eso les había mostrado antes todas estas instituciones por las que pasamos a lo largo del caminito, que el CONICET no es una cosa que está flotando suelta, sino que formamos parte de, bueno, esta es la Administración Pública Nacional en este momento, donde está el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la cabeza de este ministerio es el doctor Salvareza, y además dentro de los ministerios existen organismos descentralizados. Por ejemplo, acá está marcado el CONICET, que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, está el INTA, que depende del Ministerio de Agricultura, y otros institutos. Entonces, hay un montón de lugares y de instituciones donde se realiza ciencia, y el CONICET es una de ellas. Y por supuesto las universidades son otras, y bueno, así. Entonces, la moraleja es, existe un sistema de ciencia y tecnología. Y la otra cosa que aprendí es que, bueno, es algo sobre las políticas públicas. Entonces, bueno, esto es como la síntesis, digamos, de qué es una política pública. Es un conjunto de instrumentos a través de los cuales el Estado identifica una necesidad e implementa medidas para atender esas necesidades. Entonces, bueno, este es como el diagrama básico, digamos. Hay una concepción y la formulación de las políticas públicas, el diseño de los instrumentos, la ejecución, el seguimiento, una etapa de evaluación, una etapa en la que se aprende de la experiencia, y esto puede cerrarse el círculo y volver a seguir trabajando, digamos, con esta política. Entonces, un ejemplo que tomé, que me parece que es un ejemplo cercano a nosotros, es cuando se decidió convertir en una política para nuestro sector el tema de la repatriación de los científicos. Eran estos científicos que se habían ido por uno u otro motivo de la Argentina. Entonces se diseñó el programa Raíces para que volvieran estos científicos. Entonces, bueno, se realizaron las convocatorias, efectivamente aplicaron científicos que estaban en otros lugares del mundo, volvieron, y esta es una política pública en ciencia y tecnología que se sigue ejecutando.
Entonces, con estas dos cosas en la cabeza, con estas dos cosas en la cabeza, yo, bueno, a medida que iba avanzando, digamos, en la maestría y me iba enterando de cosas, como que me empecé a replantear, por supuesto, mi misma posición como investigadora, y como investigadora en el Instituto de Botánica Darwinian, que era donde estaba en ese momento. Entonces, bueno, empezaron por supuesto las preguntas. Sí, o sea, todo esto que yo, como ingenuamente, estaba un poco descubriendo a través de cursar esta maestría, qué pasaba con mis colegas y compañeros que estaban, mis colegas y compañeros científicos, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta de si existía un conocimiento de estas políticas en ciencia y tecnología, y eso también me llevó a preguntarme cómo elegimos nuestros temas de investigación, que es un poco el disparador de esta charla, digamos, cómo, si, no sé, por ahí la idea esta de que uno estudia un determinado tema o un determinado grupo de plantas porque le gusta, o de dónde viene, o cómo se originan estos temas de investigación. Y otra de las preguntas era, bueno, o sea, yo sentía que incluso los profesores que tenían la maestría o las cosas que leía, todo, me parecía que era totalmente ajeno a mi práctica como científica. Entonces esta pregunta de si existía un diálogo, o si existe un diálogo, entre las políticas, en especial de ciencia y tecnología, y nosotras las científicas. Entonces con estas preguntas, fueron las preguntas que como que me fueron dando vueltas a lo largo de ese tiempo, y estas preguntas reformuladas se convirtieron en lo que hoy entregué como trabajo final de tesis de maestría. Entonces, las preguntas reformuladas fueron, ¿cuáles son las principales líneas de investigación en botánica? ¿Cómo y dónde se originaron? ¿Por qué se continúan? ¿Por qué seguimos trabajando estos mismos temas? ¿A qué responden? ¿Y cuál fue y es el rol del Instituto de Botánica Darwinian en el desarrollo de la disciplina en Argentina? Por supuesto, yo en un principio había pensado en también incorporar al Instituto de Botánica del Nordeste, porque por afinidad, y al INVIB, porque bueno, me parecían que eran institutos también que son interesantes para incorporarlos, pero finalmente me decidí a quedarme con lo que más conocía en ese momento, que era el Darwin. Entonces, la propuesta de trabajo fue que en vez de partir de la política pública para buscar los impactos en las prácticas científicas, mirar al revés y estudiar un instituto modelo para encontrar si existían o no trazos de acción de las políticas públicas. Entonces, con estas preguntas, bueno, generé o elaboré 3 objetivos. El primero fue reconstruir la historia del Instituto de Botánica Darwinian, porque también, bueno, esto fue también un trabajo interesante, porque la historia, como una relectura de la historia del instituto, entonces tuve que hacer eso, digamos. El segundo objetivo fue bueno, indagar sobre cómo se construyen las agendas de investigación y explorar las relaciones mentor-discípulo y las redes de colaboración. Y el tercer objetivo fue, bueno, fue preguntarnos si la botánica es un campo autónomo. Entonces, por supuesto que planteé hipótesis. Mi hipótesis era que, bueno, que el Darwinian es una institución que puede dar cuenta de la consolidación de la botánica en Argentina. Otra hipótesis bastante fuerte fue que las líneas de investigación en botánica no se originan de manera aislada, sino que son legadas de los directores a los discípulos. Y, bueno, la tercera era que la botánica es un campo. Entonces, bueno, para hacer esta tesis tuve que aprender un poco de metodología de sociología o de sociología de la ciencia. Entonces,
bueno, empleé metodología cuantitativa, me hice unas bases de datos con los currículums y datos biográficos de los investigadores, y además realicé o empleé metodología cualitativa, que por ahí nosotras no estamos muy acostumbradas en biología en general, y entonces realicé entrevistas y análisis de documentos. Y esto fue muy interesante porque, bueno, leí las publicaciones, la darwiniana, leí el boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, las memorias de la academia, las memorias del Darwinian, estos textos sobre la historia de la botánica en la Argentina, o los discursos de apertura de las jornadas de botánica. Entonces, con esta intención de esta reconstrucción histórica de la botánica. Entonces, el recorrido, bueno, yo dividí, la tesis está dividida en 3 partes, bueno, como les comentaba, el tema de la reconstrucción histórica del Instituto de Botánica Darwinian. Después, la segunda parte es como la interacción o la influencia de los gobiernos nacionales, el financiamiento, y la relación entre esto y las líneas de investigación. Y el tercero es el tratamiento de la botánica como un campo. Entonces, no les voy a contar mucho, o casi nada, de la historia del Darwinian, solamente es la mención de, bueno, desde ese origen, digamos, como instituto privado, y bueno, lo que es ahora, o la consolidación del instituto como un centro de referencia en la botánica, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Y bueno, y este es el otro punto, digamos, que es un poco más de lo que les quería contar hoy. Yo dividí, hice como una distinción coloquial entre lo que son las líneas de investigación y los temas, y usé la definición de líneas para los campos de estudios generales, independientemente de las técnicas. Y en botánica nosotros estamos acostumbrados a decir o a referirnos a las líneas por los grupos taxonómicos. Entonces, por ejemplo, estudiamos compuestas, estudiamos solanáceas, estudiamos gramíneas, y así. En cambio, un tema sería como una especie de subdisciplina, digamos. Entonces, por ejemplo, es un grupo particular de compuestas, o la taxonomía o la citotaxonomía, o la citogenética de estos grupos. Entonces, bueno, lo que hice fue armar en el origen de esta tesis estuvo una charla muy inspiradora, donde reconstruimos una especie de árbol genealógico entre cómo los directores y los discípulos estaban unidos por los temas de investigación. Entonces, esto es solamente una síntesis para los que están trabajando en estos temas, para que van a sentirse identificados, digamos, que estas líneas tienen nombres propios asociadas. Entonces, por ejemplo, podemos decir que Cabrera y Crisi trabajan en compuestas, que Parodi, bueno, Zuluaga, trabajan en gramíneas, que las leguminosas fueron de Burkhardt, las solanáceas de Hunziker. Y así unimos, o sea, no es que se niega la contribución que hicieron estos grandes investigadores en otros grupos de plantas, pero fundamentalmente trabajaron en estas líneas de investigación. Y cada una de nosotras y nosotros puede reconocerse como heredero, digamos, de estas líneas. Y también hay otros grupos como, bueno, verbenáceas, brasicáceas, cucurbitáceas. Entonces, la idea de esto, digamos, era llamar la atención sobre cómo automáticamente relacionamos estos grupos taxonómicos con nombres propios. La otra cosa era esto de reconocer a la botánica como un campo. Entonces, ¿cuáles son las actividades que realizamos los botánicos o las botánicas y que son propias o sea, que son exclusivas del campo? Por ejemplo, realizar floras, o realizar las descripciones de nuevas especies,
o en algún momento exploré esto de las dedicatorias de las especies, o bueno, géneros dedicados a botánicos o taxónomos. Y el otro punto es que hace algunos años se hizo esta convocatoria de Reclaim the Name, para llamar la atención sobre la importancia de mantener el uso de botánico, o bueno, botánica, como disciplina que estaba siendo, y bueno, siguió siendo reemplazada por ciencia de las plantas, o por biología vegetal. Entonces, bueno, ¿qué trae aparejado, digamos, reclamar el nombre y mantener el nombre de botánica? Bueno, y para esto también había hecho como una especie de, me puse a fijar los premios Conex, por ejemplo, que antes había premios Conex directamente, o la categoría era botánica, y bueno, y eso también fue reemplazado en los últimos años. Entonces, bueno, dicho todo esto, esta fue como la estructura y los temas, digamos, que me interesaron y que desarrollé en la tesis. Estos son los puntos claves de los 3 capítulos. Que bueno, yo, a ver, la síntesis, digamos, de la primera parte es que el Instituto de Botánica Darwinian nace como una iniciativa privada, es administrado por la Academia de Ciencias y tiene la misión de dedicarse exclusivamente a la investigación en botánica. Entonces esto le confiere al instituto ciertas particularidades, que también están dadas por la manera en la que se eligen los directores, que en 80 años solamente hubieron 4 directores en el instituto, y después la aparición de esta doble dependencia entre la academia y el CONICET, y esto es lo que abre un nuevo capítulo en la historia institucional. Y esto como que lo pone un poco más en esta relación que les contaba antes de este complejo de ciencia y tecnología del que formamos parte. Bueno, después en el capítulo 2 exploré un poco la relación con los gobiernos nacionales, y bueno, ahí, por lo menos por cómo está contada la historia, las cosas que pude recuperar, la alternancia de los gobiernos nacionales, tanto democráticos como las dictaduras, no parecieron alterar el desarrollo en las actividades al interior del instituto. Y entonces aparece como que las líneas de investigación en realidad se reconstruyen uniendo los mentores y los discípulos de una manera clara hasta el presente. Y por otro lado, también investigué un poco sobre qué pasaba con los investigadores migrantes, o sea, los que se iban del Darwinian y los que venían al Darwinian, y bueno, son las personas las que llevan y traen los temas de investigación desde y hacia los lugares de trabajo. Y bueno, y la tercera parte, en esta caracterización de la botánica como campo, bueno, podemos, o se puede decir que la botánica tiene ciertas características que hace que sean o al menos un subcampo autónomo, y bueno, esto es información de las bases de datos, no lo digo yo, o sí lo digo yo, pero aparentemente el botánico exitoso es varón, estudió en una universidad prestigiosa, investiga temas de las líneas de su director, y que ocupa una posición de poder en el campo. Entonces, otra conclusión es que en este campo, aparentemente ser conservador es lo que aseguraría el éxito. Después charlamos sobre esto. Entonces, bueno, se imaginarán que, bueno, fui leyendo cosas, sobre todo, bueno, cosas que me llamaban la atención en las memorias de la academia, en cómo está contada la historia de la botánica, bueno, del Instituto de Botánica Darwinian, que es donde más me focalicé. Y entonces, una de las preguntas más fuertes es, bueno, ¿qué pasa con las botánicas en esta historia? De hecho, en algún momento como que intenté hacer el esfuerzo de hablar de los y las botánicas, pero es como que la historia está toda contada a través de los botánicos. Y bueno, el otro camino no recorrido es la influencia del financiamiento externo y de la internacionalización en la elección y la continuidad de los temas, porque bueno,
Como sabemos, hay mucho flujo y mucha de personas y de plantas y de dinero. Entonces, pero bueno, lo dejé excluido como para poder darle un cierre a esta tesis. Entonces, solamente, porque me parece por el marco de este seminario, el tratamiento de la mujer en la botánica. Entonces les quiero, había encontrado esta perlita hace un tiempo. Este es un escrito que hizo Lorenzo Parodi, la fecha es 1961, y hace una recapitulación de los 150 años de la botánica en la República Argentina. Y de hecho, hay muchos escritos posteriores que se basan en este escrito de Parodi para contar la historia de la botánica. Y bueno, hace todo este listado, y entonces van a ver acá, tiene un apartado sobre la mujer en el laboratorio de botánica, y siguiente están los patriarcas de la botánica argentina. Entonces, bueno, ¿cómo era considerada la mujer en el laboratorio de botánica? Nada, solamente esta mención de su constante laboriosidad, su solencia y su aptitud incomparable para simplificar los problemas, tornan irreemplazable su presencia junto a la mesada de trabajo. Su espíritu de orden y optimismo y su paciencia angelical templan el alma del laboratorio para que produzca la armonía necesaria y el trabajo rinda el resultado previsto. Y después hace mención a unas botánicas. Entonces, bueno, nada, eso fue el recorrido que hice como en paralelo a mis tareas de investigación en estos años, y siempre con un poco como esta tensión, digamos, del lugar en el sistema, de la pertenencia a las instituciones, y bueno, y estas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, acá solamente un minuto para contarles el lado A de mis tareas de investigación. Yo trabajé en estos grupos en el complejo Turno-Lomifolia, en Axonopus, y actualmente trabajo en Oxalis, en la familia Oxalidas en general. Estoy empezando investigaciones nuevas a raíz de mi radicación acá en la Unidad Integrada Balcarce, en el grupo Solanum, y además, como había mencionado Rocío, soy curadora del herbario de Balcarce. Entonces, bueno, esa fue un poco mi presentación del lado B, que terminó en una tesis de maestría, y mis temas de investigación. Y entonces la pregunta que disparó esto fue, bueno, nuestras líneas de investigación en botánica, incluso, bueno, de nuevo las mías. Hice un doctorado en Turnerase, que era el tema de mi director, mis temas de postdoctorales, y bueno, mis temas actuales de investigación, de dónde vienen. Y un poco esta pregunta de, bueno, si realmente los elegimos libremente, si realmente nos damos cuenta o responden a una planificación estatal, si deberían o no, o este tema del determinismo filogenético, si nos reconocemos como parte de esta filogenia de nuestros, o de los y las botánicas del pasado, y qué pensamos que van a, o cómo sigue esta historia, o qué lugar, en qué lugar estamos nosotras en esta historia. Y eso fue todo. Muchas gracias, Ali. La verdad que es súper interesante el recorrido que nos has dado sobre, bueno, toda la parte, digamos, anexa de tu investigación y cómo nos ha determinado, que me siento muy identificada también, en sí, qué tan conservador, o sea, qué tan exitoso a veces es ser conservador. Y bueno, entonces estamos abiertos a preguntas, antes de seguir hablando. Si quieren directamente escribirlas en el chat o abrir su micrófono para hacer la pregunta directamente a Alicia. Mariana Rutiski quería hacer un comentario. Marian, ¿querés abrir el micrófono o querés pasarme a mí lo que querías? Ahí voy, ahí voy. Ahí. Hola, Alicia. Hola, ¿cómo estás, Mariana? Encantada de escuchar tu presentación. La verdad que yo trabajo en el Ministerio de Ciencia, hice un camino bastante inverso al tuyo, porque soy un poco más grande y no tuve la suerte
Se cortó, Marian. No te escuchamos. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Ahora ¿Hola? sí. Ahora sí. Decía que que soy un poco más grande que la mayor parte de la gente que está aquí, y no tuve la suerte de poder entrar al CONICET, con lo cual mi camino es bastante inverso, pero yo trabajo en el ministerio, y escuchar lo que hablas de la maestría de política y gestión para mí es como un bálsamo para mis oídos, porque si bien hice un camino, yo soy bióloga, hice un camino de investigación. Se volvió a cortar, Marian. Y no puedo, bueno. Hola, hola, hola. Hola, sí, ahí sí, se había cortado un Perdón, es un momento. problema que tengo una conexión bastante inestable de internet. Decía que mi camino es inverso al tuyo, pero yo trabajo todo el tiempo en cuestiones relacionadas con política y gestión, y que escuchar tu presentación fue muy interesante para mí, porque no es muy fácil que alguien haga de interfase entre lo que es el mundo de la academia y el mundo de la política científica. Ay, sí, se corta. Lo único que quería puntuar es que pusiste vos un ente, que es un ente por ahora, pero que está, digamos, intentando salir del ostracismo en el cual estuvo inmerso los últimos años, fundamentalmente sin demasiada importancia, es el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, el CICIT, donde, donde se discute y se decide de alguna manera. El Consejo, para los que no saben, es... Te perdimos de nuevo cuando estabas contando qué es el Consejo. Hola, 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 parece una novela de suspenso. Es el Consejo de Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, es un consejo, como su nombre lo indica, dependiente del Ministerio de Ciencia, donde se agrupan a decidir la política científica todas las autoridades de todos los organismos de ciencia, del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología del país. Esto es, las autoridades del CINT. De nuevo. Sí. Hola. El CIN, sí. Ay, quedamos en el CIN. Autoridades del Consejo Interinstitucional de Universidades Públicas y Nacionales de todo el país. El CRUP, que es el Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Los institutos de ciencia y tecnología que realizan investigación en ciencia, tecnología e innovación del Sistema Nacional, es decir, la Comisión de Asuntos Espaciales, el INTA, el INTI, la CONEA. Ahí se corta. Voy a decir algo de eso. ¿Sabes lo que me pasó a mí como el primer choque cuando en esta experiencia, digamos, de hacer la maestría? Fue que yo sentía todo el tiempo que no estaban hablando de mí. A mí me costó un montón como estudiante de la maestría, como que salir del lugar de botánica o de científica o de investigadora de CONICET. Entonces para mí fue interesante hacer este camino, digamos, de miremos qué pasa dentro del instituto, por qué mis colegas ni siquiera están enterados de que existe una política científica, y eso que vos decís como de acercar con el otro lado, ¿no? Que no debería ser tan otro lado. Pero me pasó todo el tiempo. Es que es un hecho, lo que vos contaste hoy es un hecho. La decisión que existe entre la política científica, las decisiones financieras que se toman, que impactan luego en todas las investigaciones, porque también es parte del, digamos, el... Ay, qué pena. Igualmente después las voy a poner en contacto a las dos para que sigan hablando. Eso obvio desde ya, pero lo que quería es agradecerte mucho, agradecerte porque es muy importante lo que hiciste, es un trabajo tremendo, porque como bien decís, no es trivial en lo más mínimo que la gente que se dedica, y los científicos, llamados científicos por la academia, sepan de dónde
a dónde están linkeadas sus actividades, a dónde se relaciona, que simplemente cada uno cree, o lo que la comunidad científica internacional, digamos, avala como algo legítimo o válido, ¿no? Eso quería decirte, nada más. Te agradezco muchísimo. No, gracias a vos. Gracias, Mariana, por el comentario. Y bueno, aquí tenemos también una pregunta de Pamela, compartida también por Nico Brignone, que pregunta ¿qué pensás en sí, si es algo que nos enriquece o que tendríamos que repensar esta estrecha relación que existe entre las líneas de mentor-discípulo? Mira, yo, a ver, es como que hice dos caminos con esa pregunta. Por un lado, yo decía, bueno, yo notaba como que había una impermeabilidad entre lo que pasaba al interior del Darwinian, que era lo que yo estaba estudiando, con, por ejemplo, las ventanillas nuevas que se abrían en CONICET o en la agencia, que eran para promover temas particulares. Entonces yo decía, bueno, siempre en el instituto nos presentamos por temas generales, temas libres y como alejados de esta especie de direccionamiento que se quería, o que se intentaba desde el CONICET o desde la agencia, siguiendo los temas estos propuestos por nuestros directores, ¿no? Entonces, es como que esta relación, digamos, mentor-discípulo, la seguíamos manteniendo aislados de este sistema, o de la propuesta que venía desde el CONICET o desde... Entonces, yo planteé este tema una vez en una reunión, y había una persona que estaba en las becas de la agencia, y me decía, bueno, pero ¿cuál es el problema si siempre les salen las becas, o siempre les salen los subsidios? Entonces, es como que no sería una mala estrategia seguir las líneas que proponen los mentores, porque aparentemente serían buenas y serían exitosas, ¿no? Entonces, por un lado, este tema de ser conservador en botánica y seguir estudiando los mismos temas y mantenernos, digamos, siguiendo las sugerencias de nuestros mentores, no sería una mala estrategia. El tema es que cuando lo ves del otro lado, de cómo de pensar en una propuesta de política científica que pueda meterse, digamos, al interior de los institutos, y entonces ahí la pregunta es, bueno, capaz el discípulo también pueda proponer un tema, o tal vez esté más atento a, no sé, a las necesidades o a las cosas que van surgiendo alrededor, y sería por ahí más interesante darles también espacio a los discípulos para que generen sus propios temas. No sé si responde la pregunta, pero es lo que me genera, digamos, pensar en ese tema. Sí, con respecto a eso, bueno, yo también tengo la pregunta de, sí, porque me surge, al parecer que, es decir, ser conservador parece que es ser exitoso, y eso obviamente es porque en el momento de evaluación, ya sea de becas, de financiamiento, se tiene en cuenta algo en particular, o sea, ¿te parece que es más la experiencia previa, entonces que está jugando un rol importante a la hora de decidir a quién se le da financiamiento dependiendo de ese determinismo filogenético? Bueno, y sí puede ser, porque eso, o sea, nuestros jefes y directores en general son exitosos, forman parte de las comisiones y eligen quiénes los van a suceder. Si lo ves así, entonces como que se sigue asegurando, digamos, que esas líneas se mantengan. De todas maneras, yo también lo pienso de una manera de reconocimiento, que todo el esfuerzo que hicieron, por ejemplo, para mantener a flote las floras, aun cuando en biología en general eso dejó de tener importancia o incluso financiamiento, y cómo de todas maneras, no sé, como que se las pusieron a cuestas diciendo que no, que son temas importantes o líneas importantes en botánica y que hay que mantenerlas
Así que bueno, ahí también es como una especie de reconocimiento a esa tenacidad, por decirlo de alguna manera. Acá hay una pregunta también de Diego Gutiérrez. Hola, Diego. Bueno, sí. Bueno, mucho para pensar en cada uno de estos temas que abordaste, y qué reflexión te merece el cambio de tema por parte de discípulo respecto al director. ¿Qué tensiones se generan? Para él dice que debieran ser enriquecedores estos cambios, pero ¿realmente funciona? Diego conoce mi historia. Hola, Diego. Yo fui cambiando de tema, así que no sé. Hola Alicia, hola a todos, ¿Cómo gracias. estás, Diego? Siempre es más fácil mantenerse en la línea. Pero es como que fuera del chiste, mi pregunta, digamos, es, no sé, como cuán enriquecedor puede ser abrirnos un poco y explorar y permitir que se desarrollen otros temas, ¿no? Es como, nos piensa a nosotros como miembros activos de la disciplina. Entonces, no sé, bueno, Diego sigue con Mari, van a seguir con las ecuatorias, Rocío sigue las solanáceas. Entonces, me parece que nosotros somos los que tenemos que hacer la reflexión de este tema, digamos, de si queremos que nuestros discípulos y discípulas sigan estos temas, o cuánto vamos a escuchar lo que está pasando a nuestro alrededor. No sé, esa es mi pregunta, digamos, como miembro de la comunidad de botánicos y botánicas. También por el hecho, yo creo que uno se siente de algún modo con cierta seguridad de que, no sé, uno propone un proyecto de investigación, ya sea a nivel internacional o nacional, pero dentro del grupo, y conoce también a quienes lo van a evaluar seguramente. Es decir, en el modo en que van a ver ese proyecto, no porque uno lo va a conocer por contacto, sino que cómo lo van a, o sea, uno se siente más seguro porque conoce la familia con la que trabaja, capaz. Pero no sé. Bueno, igual sigo con las preguntas, perdón. También aquí Carolina Barbosa dice, bueno, que quizás la nueva perspectiva de género y de igualdad de CONICET podría ayudar. ¿Qué pensás sobre eso? Bueno, yo pienso que sí, o sea, este camino no recorrido de las botánicas que totalmente invisibilizadas en la historia de la botánica, y que sin embargo las conocemos, ¿no? Porque bueno, de hecho, en Oxalis yo la tengo de referente a Alicia Lurtey, y hay un montón de botánicas que nos inspiran, y creo que está por ahí Marieta, que, hola Marieta, te quiero. Y no sé, yo creo que sí, o sea, pero el cambio lo tenemos que hacer nosotras, ¿no? O sea, es como repensarnos nosotras también como parte de esta historia y como parte de la disciplina, no solo como la política pública, sino como hacer el ida y vuelta. Estoy viendo... Bueno, ¿puedo? Sí, por supuesto. Hola. Un poco en lo que estaban discutiendo, bueno, sí, pero aparezco con el nombre, ¿no? Sí. Sí, Soy Agostina. Un poco lo que discutían recién del cambio de tema. Por un lado, sí, está bien. Uno puede hacer el esfuerzo en cambiar el tema y meterse en un tema nuevo y hacer un super proyecto. ¿Y después nos lo van a financiar o necesitamos antecedentes en ese tema? Es medio un círculo vicioso, ¿no? Porque no es tan fácil cambiar de tema y presentarse sin ningún paper a pedir financiamiento a una familia distinta donde no tenés ningún conocimiento. No sé, Ali, si te metiste un poco en eso. Y que además a veces pasa que, no sé, capaz que hay grupos muy cerrados en ese tema que uno ni siquiera sabe, y que lo van a mirar al proyecto, no sé, con cierto sesgo debido a ese grupo que está muy enfocado en, no sé, en ciertas No, y te pienso que también es cómo nos miramos a nosotros mismos en la disciplina. O sea, yo creo, no sé, Agostina o vos, Rocío, porque son con las que están hablando, o Diego o Mari, que los veo por ahí, no creo que tengan ningún problema en abordar cualquier otro grupo u otro tema, porque tienen las herramientas, tienen, no sé, conocen los procedimientos, las técnicas. O sea, creo que nosotras también nos limitamos a, bueno,
a cómo definimos este tema de la línea o del tema. O sea, ¿por qué? Si yo trabajo en citogenética, puedo hacer citogenética humana, de ratones, o de turnera, que fue en lo que hice el doctorado. Creo que también por ahí nos tenemos que repensar un poco en valorar nuestras capacidades, no sé. Bueno, somos todos botánicos, así que no, ratones no. Bueno, yo soy zoóloga. Eso es cierto. Perdón. No, solamente una cosita que leo que en el chat está Aníbal Prina, hola, que hace mención a este tema dice, creo, hay líneas que gracias a cierto determinismo, muchas líneas pudieron seguir a pesar de los avatares políticos y financieros, por ejemplo las floras. Y sí, las floras sobre todo es el tema que como que defiendo y que creo que tenemos que, o sea, que nosotros, que nos define como botánicos y botánicas, seguimos trabajando en eso a pesar de que no hay financiamiento, a pesar de que no nos cuenta como papers, o sea, creo que es lo que más nos define como botánicos. Y en el tema de las floras también, yo estuve mirando, bueno, cómo conseguimos financiamiento, por eso me queda como un poco el camino por recorrer el tema del financiamiento externo, que por ahí se consigue plata de afuera para hacer, o para financiar ese tipo de proyectos. Y sí, creo que es por la determinación de esas personas que se pudieron llevar adelante esos proyectos. Y hay una pregunta también de Mariana Rutitsky, pregunta, ¿cómo pensás que se involucra un científico o científica con el financiamiento de la ciencia y técnica y cómo podría mejorar esa interrelación? No tengo idea. No, yo creo que nosotros, como en la práctica, estamos acostumbrados a presentarnos a las ventanillas que se abren. O sea, estamos esperando todo el tiempo que se abra el PICT ahora a fin de año, y que por favor abran la convocatoria de PIP, y bueno, y tratamos de mirar afuera si podemos. No, yo creo que no pensamos mucho en eso, solamente esperamos que se abra la convocatoria y tratamos de escribir un buen proyecto, pero no sé. ¿Qué dice? Tenés el micrófono apagado, Ro. Oh, perdón. Sí. Pamela dice en sí que está de acuerdo con Gaby, y ¿cómo creen que podemos contribuir desde nuestro lugar a romper el círculo de líneas tradicionales de financiamiento, y si queremos intentar cosas nuevas? Si queremos intentar cosas nuevas, perdón. No sé, creo que esa es la pregunta para todas, ¿no? Yo siempre, bueno, como decías vos, Rocío, el tema de las evaluaciones es fundamental. O sea, es que siempre es repensar cómo nos evaluamos, porque esa es la otra. También un poco dejar de pensar que CONICET es algo flotando ahí, a donde quiero entrar, y que la agencia es algo flotando ahí, que me da dinero. Creo que también pensamos mucho en eso, bueno, CONICET me evalúa, no, nos evalúan nuestras colegas que están acá en este grupo, digamos, es como, no sé, yo por ahí peco de ingenua con ese tema de que el cambio lo hacemos acá entre casas, porque es, si a mí me mandan un proyecto y yo digo, no, a esta persona le faltan, no sé, los antecedentes porque no sé qué cosa, y al final termino cayendo en la misma. Entonces, bueno, no sé, siempre caemos en el tema del sistema de evaluación, me parece. Sí. Mari dice, tiene un comentario antes, quería decir algo. Yo creo que una buena manera, digamos, de empezar a romper ese determinismo, en cierto modo, que ya está más atenuado, es colaborar con otros grupos, digamos, a veces, no sé, con métodos que yo conozco, colaboro con un trabajo, no sé, de lechos, con una colega que me ha pasado, empezar a colaborar en otros grupos y entonces ir abriendo un poquito más el panorama de ese modo. Quizás de alguna manera. Mari, ¿querés abrir tu micrófono para hablar? Hola. Hola, Mari. Presidenta. Presidenta. Bueno. No, yo lo bueno, vos sabés, Ali, que yo coincido en todo con vos. Y yo creo que
si bien es cierto que mantener ciertas líneas está bueno, como el tema de las floras y demás, y que hay ciertos, como, ya que hablamos de determinismo filogenético, ciertos linajes que ya están como sustentados y mantenidos, y está bien, no está mal que eso pase, pero también uno tiende a autoboicotearse y a no animarse, que es lo que vos decías. Y si cambio, ¿qué me va a pasar? ¿Sí? Es como en la vida misma incluso. O sea, si hago este paso, si me voy a trabajar en otro grupo, ¿qué me van a hacer? ¿Qué me va a pasar? Y, ¿no? Me parece que nos pasa a todos. Bueno, Y a veces sí. acuérdense que en algún momento, no me acuerdo si era para postdoc o para CONICET, era como que te valoraban más si cambiabas de tema, y después en otro momento te la valoraban más si seguías en el mismo tema. ¿Se acuerdan que pasamos por eso? Ya pasamos por esto. Claro, por eso, pero por ejemplo, la estrategia, como dice Rocío, de empezar a generar redes en donde uno pueda aplicar un método que conoce bien en otro grupo y empezar a abrir y evaluarnos con un poco más de apertura mental, de alguna manera nos va a sacar de a poco de este determinismo filogenético y de esta estructura conservadora que en este momento tiene el sistema científico. Y no creo que ocurra solamente en nuestro país, creo que ocurre en todos lados. Bueno, una cosita respecto a esto. Porque también traje a colación, en particular en este grupo de biólogas de plantas, el tema del nombre de botánica, ¿no? Que charlamos un poco de esto con Rocío también. O sea, nuestro campo, nuestro subcampo, si queremos nombrarlo, tiene particularidades. Entonces, está todo bien con que nos evalúen con el Q y el H y todo, pero, no sé, los botánicos hacemos floras. Entonces, para mí, una flora vale más que cualquiera y por ahí nuestras colegas, biólogas de plantas, no sé si tienen esa percepción, digamos, de la importancia que es, no sé, el capítulo de una flora, que es un capítulo de un libro que nunca cuenta, que en español encima menos cuenta. Entonces por ahí, no sé, creo que también tenemos que hacer nosotras y nosotros mismos como botánicos una reivindicación de nuestro campo. Hola. Hola chicas. No, bueno, gracias por invitarme al grupo de biólogas de plantas. Las comisiones de evaluación, ¿qué proporción, digamos, de botánicos, como podría decirse un puros, los botánicos que realizan floras, qué proporción de esos botánicos hay en una comisión de evaluación? Porque de ahí es de las decisiones van a partir si apoyan o no esa valoración de esos trabajos desde ese grupo. Entonces, eso quizás es un poco complicado. Aníbal... bien. Sí. Aníbal Prina decía también, bueno, que el punto está en que los evaluadores se acuerden que son también investigadores y sobre todo botánicos. Así que, bien. No sé si hay alguna otra pregunta, una última pregunta o comentario que quieran realizar. La verdad que muy buena discusión y muy, muy lindo, digamos, el trabajo que has realizado en la maestría y bueno, todo en general es, la verdad, iluminador como para repensar lo que hacemos y también para la formación de recursos humanos yo creo que esto es muy importante. Lo que me di cuenta es que cuando te mandé las preguntitas estas para el blog, en ningún momento mencioné que hice la maestría, por ejemplo. Y estuve 3 años haciendo la maestría. Es como, o sea, yo misma censuré mi lado B, que fue mi espacio de reflexión y de pensar en estos temas. Sí. Entonces, esta como disociación entre, bueno, me paso con los papers y que si la Q1, la Q2, y la reflexión sobre la práctica está por otro lado. Nada, me dio gracia eso, digamos, que yo misma hago, oculto esa parte. Pasa todo. Pero bueno, además está decirte todas las felicitaciones y bueno, agradecimientos de todos los participantes que nos encantó tu charla y bueno, ya, bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Muchísimas, muchísimas gracias Ali, a todos los que han venido y bueno, nos vemos entonces, dejamos acá. Gracias Ali. Gracias.